Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. En esta semana, que vendría a ser la semana número 10, lo que vamos a ver va a ser el proceso de ilustración. Vamos a ver cómo es que la burguesía logra ya alcanzar un rol protagónico dentro de Europa y dentro del mundo. Cómo es que la burguesía inicia una serie de procesos de cambios para precisamente lograr acceder al poder político, ya que en muchos casos el poder económico ya lo tenía. Precisamente, es a comienzos del siglo XVIII en donde vamos a tener el desarrollo de una serie de ideas, una serie de pensamientos, una serie de propuestas políticas que van a cuestionar lo que se va a conocer como el antiguo régimen o el absolutismo. Van a ser precisamente esta burguesía la que va a promover el pensamiento ilustrado. Esta burguesía que había logrado acumular riquezas desde finales de la Edad Media y que durante toda la Edad Moderna había apostado por proyectos monárquicos centralizados, pues se va a terminar por desencantar de este poder absolutista. Como hemos visto, por ejemplo, en la formación del Estado moderno, van a ser básicamente las burguesías, el pilar económico de estos estados centralizados, de estas nuevas monarquías que surgen en la Edad Moderna cuando desaparece la Edad Media. Pues bien, estos proyectos centralizados en manos de una casa gobernante y demás van a llegar a su límite cuando precisamente la burguesía se dé cuenta que no necesariamente estos reyes van a gobernar para protegerlos o van a gobernar precisamente para los intereses de la burguesía. De esta manera, entonces, sobre todo en Europa, vamos a tener una corriente de pensamiento impulsada por esta clase social que va a cuestionar precisamente estas casas gobernantes, que va a cuestionar el poder absoluto, que va a cuestionar todas las tradiciones anteriores sobre las cuales se organizaba la sociedad europea y va a dar inicio a el proceso de revoluciones. Las revoluciones que se van a vivir a finales del siglo XVIII y luego durante todo el siglo XIX van a ser principalmente impulsadas por la burguesía. La burguesía se va a convertir entonces en esta clase social revolucionaria que, liderada por ideales y pensamientos ilustrados, va a promover estos cambios. Muchos de estos cambios van a ser cambios realmente radicales y, como no podría ser de otra forma, los movimientos revolucionarios van a iniciar en Francia, sobre todo en este movimiento que se conoce como la Gran Revolución Francesa. Obviamente vamos a tener importantes antecedentes, como va a ser, por ejemplo, la independencia de las 13 colonias, que va a ser un importante precedente, ya que va a ser la primera colonia americana en independizarse de su metrópoli, lo cual va a ser un faro, un punto de guía precisamente para las demás colonias que estaban en el continente americano, y va a ser un faro también, un punto de guía para el inicio del proceso revolucionario francés. Evidentemente, esta revolución de las 13 colonias o esta rebelión de las 13 colonias se va a producir en el contexto de la difusión de las ideas y principios ilustrados. Sin embargo, el evento que va a generar una mayor explosión e irradiación de los principios ilustrados y de los ideales revolucionarios va a ser sin ninguna duda la Revolución Francesa. Entonces, vamos a hablar entonces en esta clase de qué es la ilustración, cómo responden las monarquías al proceso ilustrado y el proceso revolucionario, tanto el de las 13 colonias como el de la Revolución Francesa, cómo acaba la Revolución Francesa. Sin embargo, a pesar de que la Revolución Francesa es derrotada, el ideal revolucionario va a permanecer y la burguesía va a continuar en sus intentos de revoluciones constantes. Eso es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Bien, ¿qué es la ilustración? La ilustración aparece en el siglo XVIII. Se nutre de todos los avances científicos y filosóficos que se han desarrollado en el siglo XVI. Ya teníamos a Newton, que había descubierto la gravedad, teníamos importantes avances en el estudio de los astros, ya se había determinado que la Tierra no era el centro del universo, que nuestros planetas giraban en torno a la estrella principal, que era el Sol.
se había determinado la Vía Láctea, se había logrado establecer entonces un montón de avances matemáticos, físicos y demás. Esto va a propiciar entonces que se genere precisamente un gran boom de investigaciones científicas, una gran cantidad de descubrimientos que van a ir aumentando los conocimientos de las sociedades humanas, sobre todo, particularmente, de la sociedad occidental en Europa. Precisamente, esta renovación dentro del mundo de las ciencias va a ir afectando también a otros campos de la vida humana, en el sector político, en la economía, en la sociedad, en la cultura, va a ir transformando entonces la forma en que se va a relacionar las personas con el mundo y entre ellas. Y estos avances científicos, estos descubrimientos, estas nuevas propuestas en el campo político, económico, filosófico, pues van a ser consumidas nuevamente por la burguesía. Como ustedes recordarán, la burguesía ya desde finales de la Edad Media y durante toda la Edad Moderna eran los principales consumidores de estos textos, precisamente, de conocimiento en todas las materias del saber humano. Como les decía, o bueno, no recuerdo si les dije en esta clase, pero la burguesía nace como una clase social muy culta, que se preocupa precisamente por consumir, cuando me refiero a consumir, comprar, leer, distribuir precisamente expandir estos nuevos conocimientos que ya se han ido acumulando desde el siglo XVI, XVII y que ahora en el siglo XVIII pues simplemente estallan en este proceso conocido como la Ilustración. Es un movimiento ideológico netamente burgués, por eso. La burguesía es básicamente el encargado de difundir estos principios. Ya la Ilustración en muchos casos va a atacar directamente a cualquier tipo de pensamiento basado en la tradición, en la superstición o la religión. Básicamente, para los ilustrados, la religión va a ser un pensamiento de tipo supersticioso. Para los ilustrados, la religión ya no es un argumento válido para poder sustentar algún tipo de razonamiento. ¿Por qué? Porque los ilustrados se van a basar básicamente en el uso de la razón. Para los ilustrados, todo tipo de accionar humano, todo tipo de comportamiento humano debe basarse en el uso de la razón y el pensamiento crítico. Razonar y criticar deben ser precisamente los dos aspectos que deben guiar precisamente al hombre antes de realizar algún tipo de acción o tomar algún tipo de decisión. Por eso es que para los ilustrados, cualquier tipo de razonamiento o sustento que se base en principios religiosos o en mitos o que se base en supersticiones o que se base, por ejemplo, en cualquier tipo de pensamiento que no esté sustentado a la razón, que no se pueda demostrar empíricamente, pues básicamente para los ilustrados este pensamiento no, o este razonamiento, o las conclusiones que se pueden llegar a partir de ese razonamiento, no eran válidas. Y esto va a ser fundamental dentro del movimiento ilustrado. ¿Por qué? Ya tenemos críticas hacia, digamos, las posturas religiosas en el mundo europeo desde el humanismo. Sin embargo, por ejemplo, gran parte de estos humanistas siguen creyendo en Dios, siguen siendo cristianos, se separan, el mundo cristiano se separa precisamente con la reforma, pero los reformistas quieren reformar la iglesia, siguen creyendo en Dios y demás. Sin embargo, estos ilustrados ya no. Estos ilustrados ya no creen, precisamente en muchos casos, en una divinidad. Estos ilustrados piensan y llegan a la conclusión de que cualquier tipo de discurso sustentado en este tipo de explicaciones, pues simplemente no es válido. Entonces, la mayoría de estos ilustrados ya son, ahora sí, abiertamente ateos en muchos de estos casos. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque la mayoría de las explicaciones sobre las cuales se sustentaba el absolutismo y el antiguo régimen, ¿qué sostenían? ¿Cuál era el argumento para que un rey gobernara en un determinado país, en una determinada nación, en un determinado imperio? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿En qué se basaban los reyes para decir yo soy el rey? O una casa gobernante para decir esta casa gobernante gobierna España, esta casa gobernante gobierna Francia, gobierna Austria y demás. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿Saben cuál era el discurso justificatorio de estos reyes? No solo la sangre. ¿Recuerdan cuando hablábamos del Estado moderno y había una justificación religiosa
en donde supuestamente Dios había elegido a esta casa gobernante para que esta casa gobernante lidere esta nación y demás. Pues bien, o mejor dicho, las justificaciones que habían dentro del antiguo régimen, o una de las justificaciones, y quizás la más fuerte, que utilizaban los soberanos para justificar su dominio sobre una determinada población, sobre un determinado país, nación, imperio, era que Dios, en un discurso fuertemente religioso, supuestamente Dios había decidido que esta casa gobernante o este soberano gobierne este país. Si tú sacas a Dios de la ecuación, entonces, ¿qué es lo que te queda? No te queda ninguna justificación más allá de la meramente política y económica para que una casa gobernante lidere este territorio. Entonces, cuando los ilustrados dejan de lado este pensamiento religioso, supersticioso, basado en la tradición y demás, empiezan a cuestionar no solo la forma en la que se ha venido obteniendo el conocimiento, sino la forma en la que se ha organizado la sociedad. Por lo tanto, empiezan a criticar el poder absoluto de los soberanos y empiezan a decir, si Dios no existe, ¿por qué debemos seguir creyendo que este ser inexistente ha puesto a estos gobernantes en el cargo? Y ahí empiezan a racionar, a razonar y empiezan a reflexionar en torno a los orígenes del poder, cuáles son precisamente las causas que han llevado a que estos gobernantes lleguen al poder. Y empiezan a salir cosas interesantes que van a dar forma a lo que actualmente se conoce como, por ejemplo, el pacto social, el contrato social y este tipo de cuestiones que van a precisamente cuestionar el poder político de los soberanos, de lo que se conocía como el antiguo régimen. Vamos a tener importantes antecedentes de la Ilustración en la Revolución Inglesa. ¿Qué es lo que sucede en Inglaterra? Mientras que en Europa tenemos precisamente la consolidación de los absolutismos dentro de la Edad Moderna, como hemos visto, por ejemplo, el Imperio Español o el Imperio Francés, en Inglaterra vamos a tener una cuestión distinta. ¿Por qué? Porque en Inglaterra lo que vamos a tener desde un inicio va a ser una monarquía parlamentaria. ¿Qué es lo que sucede? Hay un rey, sí, pero también existe un parlamento. Y de hecho, la lucha por el respeto de los espacios de poder de este parlamento se van a lograr luego de la Revolución Inglesa, en donde incluso van a ajusticiar a un soberano. Cuando uno de estos soberanos quiso implantar un poder de tipo absolutista en Inglaterra, pues el Parlamento le dijo que no. El Parlamento va a ser este contrapeso, precisamente, que va a tener el soberano en el caso de Inglaterra. Y dentro de este Parlamento van a haber una gran cantidad de intereses económicos y políticos que van a estar ligados a ciertos grupos comerciales y demás que eran controlados en algunos casos por burguesía, en otros casos por la nobleza y demás. Pues bien, en Inglaterra entonces teníamos eh, un equilibrio de poderes. No teníamos un soberano que gobernaba de forma absoluta todos los territorios del imperio inglés. Y eso va a influir mucho en el ideario ilustrado. De hecho, el liberalismo que va a ser esta doctrina política que va a nacer precisamente en Inglaterra y que también va a influenciar mucho en Europa, sobre todo en los franceses, va a ser precisamente uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las ideas ilustradas a lo largo de todo el siglo XVIII. Las ideas liberales, entonces, impulsadas por Locke, el liberalismo habla de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de religión, libertad en el amplio sentido de la palabra libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo tiene la total libertad de poder vivir su vida como mejor le parezca, obviamente sin afectar las libertades individuales de otra persona. El liberalismo, entonces, las ideas liberales que van a ser impulsadas por Locke en Inglaterra y la Revolución Inglesa, van a ser un importante precedente y una gran influencia precisamente para el desarrollo de las ideas ilustradas en el siglo XVIII. Va a tener su apogeo en Francia, en donde va a adquirir un espíritu combativo. Los ilustrados franceses van a ser más conocidos porque sus idearios van a liderar un proceso revolucionario. Y precisamente estas ideas ilustradas impulsan las revoluciones burguesas.
Muchas veces cuando hablamos de revoluciones, siempre hablamos de revoluciones comunistas y este tipo de cosas, pero nos olvidamos de algo. Nos olvidamos que la forma en la que nos organizamos actualmente como sociedades nacen de un proceso revolucionario muy violento. Y ese proceso revolucionario muy violento fue liderado por la burguesía, cuando en este momento la burguesía se convierte en una fuerza revolucionaria violentísima, como en el caso de Francia, por ejemplo, y en el caso de otros países en donde la violencia revolucionaria impulsada por la burguesía va a alcanzar verdaderas sangrías, todo durante eh, la era de Robespierre, en el caso de Francia, con la llegada de los jacobinos, que van a ser revolucionarios radicales y que van a causar realmente muchos estragos y destrozos, cometiendo crímenes atroces en el proceso revolucionario. Pero así se forma la sociedad capitalista actual, la sociedad liderada por la burguesía en la actualidad, se forma a través de procesos revolucionarios muy violentos, que van a ser precisamente impulsados por los ideales ilustrados. ¿Cuáles van a ser las características de la ilustración? Por ejemplo, en el plano filosófico, los ilustrados van a proponer que la humanidad se debe basar en el uso de la razón. Para los ilustrados, todo tipo de acción que debe tomar el ser humano, todo tipo de decisión que debe realizar el ser humano, debe ser o debe pasar por un proceso reflexivo que va a ser precisamente guiado por la razón. Para los ilustrados, la capacidad que diferenciaba a un ser humano de los demás animales era precisamente esta capacidad de razonar, esta capacidad de poder criticar, de poder pasar precisamente por un filtro todas de las ideas que recibe y a través de ese filtro que va a ser la razón poder elaborar sus propias conclusiones. Y una vez que elabora sus propias conclusiones va generando el pensamiento crítico y precisamente el uso de la razón y del pensamiento crítico va a permitir que este ser humano pueda contribuir de una mejor manera a la sociedad en la que vive. Para los ilustrados, el ser humano nace con esta capacidad y por lo tanto esta capacidad debe ser desarrollada e impulsada en todos los ámbitos de su vida. En todos los ámbitos de la vida del ser humano, el uso de la razón debe permitirle precisamente al ser humano poder alcanzar mejores niveles de felicidad, calidad de vida, desarrollo, progreso y demás. Los ilustrados pensaban que la explotación de esta capacidad de razonar era lo que permitía que el hombre evolucione, que el hombre avance, que el hombre sea mejor cada día. ¿Por qué? Porque evidentemente para los ilustrados el ser humano era alguien bondadoso precisamente. Pensaban que el ser humano nacía bueno y que precisamente la sociedad era lo que lo corrompía. Entonces, los ilustrados señalaban en torno al uso de la razón que para evitar la corrupción del hombre se necesitaba entonces desarrollar el uso de su razón. ¿Y cómo es que se iba a desarrollar la razón dentro del ser humano? Pues a través de la educación. Por eso es que para los ilustrados, educar era una de las vías más importantes para poder ejercitar la razón y por lo tanto poder ejercitar el pensamiento crítico. La razón entonces va a ser fundamental para para estos señores. De la misma manera, esto va ligado, esto de que el ser humano es bueno y de que debe ser educado en torno a la razón, que la razón va, y que el desarrollo de la razón y la educación va a permitir que no se desvíe del camino y demás. Esto se conoce como la teoría del buen salvaje, más o menos. Van ligados. Teoría del buen salvaje y primacía de la razón son estos aspectos. Para ellos, para los ilustrados, la humanidad, precisamente a través del uso de la razón, podía alcanzar mayores niveles de igualdad, mayores niveles de felicidad, progreso y demás, que era básicamente el objetivo final de la ilustración, que la humanidad progrese, mejor, sea, digamos, más feliz cada día con el paso del tiempo. En el plano político, los ilustrados van a, perdón, van a plantear
el liberalismo político. Van a plantear precisamente la implantación de un gobierno mucho más tolerante, tomando en consideración el pueblo. Van a hablar precisamente en torno a estos principios del liberalismo, de la soberanía popular, por ejemplo. Van a establecer principios como el de la libertad individual en torno al liberalismo político, precisamente para poder balancear los poderes. Van a hablar precisamente de la división de los poderes, que básicamente está ligado a lo que es mucho el liberalismo. Esto va a ser la propuesta precisamente que van a traer los liberales para evitar precisamente los dominios absolutistas, ya que los liberales consideraban que el absolutismo, es decir, el poder absoluto en las manos de un soberano, evidentemente no era producente, porque impedía que se desarrollen las actividades del hombre en total libertad, ya que los soberanos generalmente coactaban la libertad de sus súbditos. Por ejemplo, les impedía la libertad de prensa, porque evidentemente castigaban cualquier tipo de crítica hacia el soberano, les impedían la libertad de religión, porque gran parte de estas monarquías absolutistas eran profundamente cristianas. En el caso de España, por ejemplo, eran cristianas católicas, no se aceptaban otro tipo de religión, te perseguían y te condenaban a través de la Inquisición, por ejemplo. Estas monarquías absolutistas coaptaban incluso la libertad económica. ¿Por qué? Porque Francia y España, por ejemplo, tenían proyectos económicos de monopolio, control monopólico de rutas comerciales y demás, el mercantilismo, por ejemplo, que lo vimos en la clase pasada cuando hablábamos del virreinato, por ejemplo. Esto impedía el desarrollo libre de las actividades económicas. Evidentemente, esto afectaba en gran medida a los negocios que los burgueses trataban de implementar. Por eso es que los liberales, los ilustrados van a ser abiertamente liberales, y el liberalismo le va a funcionar mucho a la burguesía para poder no solo plantear sus propuestas políticas, sino también para poder mejorar las condiciones económicas y de sus negocios y de las empresas que iban fundando esta burguesía. Por eso es que la ilustración va a ser profundamente liberal. Cuando hablamos de división de poderes, por ejemplo, estamos hablando de la clásica división tripartita que tienen la mayor parte de las repúblicas democráticas occidentales. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuántos poderes existen? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Algunos de ustedes, tres, exacto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos tres poderes? El ejecutivo, exacto, ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los tres poderes que existen actualmente en el Estado peruano y que son la forma en la que se han organizado la mayoría de repúblicas occidentales. Pues bien, precisamente, ¿de dónde viene esta idea de dividir los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial? Pues de aquí. Los ilustrados plantean esto. ¿Por qué? Porque básicamente los ilustrados van a señalar que la división de poderes va a impedir que existan dictaduras o que existan soberanos absolutistas, ya que estos poderes van a estar en igualdad de condiciones y van a tener la capacidad de fiscalizarse entre ellos. El ejecutivo es el que gobierna, el legislativo es el que hace las leyes, el judicial es el que vela porque las leyes se cumplan. Pues bien, esta división tripartita de poderes entonces, de acuerdo a la línea de la ilustración, va a permitir, según ellos, que se evite la formación de monarquías absolutistas, que se evite la aparición de tiranos, se evite la aparición de dictaduras. La igualdad ante la ley, los ilustrados, sin lugar a dudas, dentro de este principio del liberalismo del que venimos hablando, señalaban que todos los hombres nacidos son iguales ante la ley. No importa si eres noble, si no eres noble, todos deben ser juzgados de la misma manera por la ley imperante. Como verán, esto va a favorecer mucho a la burguesía. ¿Por qué? La burguesía para esta época, a pesar de que logró acumular gran cantidad de riqueza en muchos casos, no pertenecía a la nobleza y por lo tanto estaba en un estamento distinto y se le juzgaba de manera distinta, se le juzgaba como estado llano. Seguía estando dentro de el último nivel dentro de la pirámide social clásica, que a pesar de que se había pasado de la Edad Media al Estado moderno, esta formación de la sociedad europea aún se mantenía. ¿Por qué? Porque seguían existiendo
la nobleza, el clero y por último, precisamente el Estado llano que agrupaba campesinos, villanos, siervos y también a los burgueses. Como verán, los burgueses, a pesar de que habían acumulado una gran cantidad de poder político, perdón, económico, no tenían el mismo peso político, ni tenían la igualdad ante la ley que estaban dentro de, o la forma en la que la ley se organizaba dentro de Europa. ¿Por qué? Porque evidentemente los nobles eran juzgados de maneras distintas, tenían mayores privilegios que los miembros del Estado llano. Y evidentemente esto afectaba los intereses de la burguesía. Otra propuesta de la burguesía va a ser el respeto por los derechos naturales, es decir, los ilustrados van a señalar que todos los hombres nacen con derechos por el simple hecho de nacer. Estos derechos naturales van a ser lo que luego se van a conocer como derechos del hombre y el ciudadano, y luego van a ser lo que actualmente se conocen como los derechos humanos, que básicamente son todos los derechos que tenemos todos nosotros por el simple hecho de nacer aquí en este planeta. Porque todos somos seres humanos y por lo tanto todos nacemos con estos derechos y es un consenso internacional, aunque como siempre se violan a cada rato y sin que haya algún tipo de sanción para los culpables. Pero estos principios de derechos humanos básicamente nacen aquí, los derechos naturales del hombre. Librecambismo es básicamente la libertad en la actividad económica, es decir, que para los ilustrados las actividades económicas no deben ser reguladas ni controladas por ningún Estado, sino que se debe dejar que el mismo mercado pues se mueva de forma libre. Esto evidentemente beneficiaba, o este principio beneficiaba y beneficia hasta el día de hoy a los intereses de la burguesía, porque evidentemente una burguesía que impulsa una serie de empresas, una serie de actividades económicas de forma libre y sin ninguna traba por parte del Estado, evidentemente iba a generar mayores riquezas para sus intereses. Además, este principio va a estar ligado también a lo que va a proponer el padre de el liberalismo económico, que va a ser Adam Smith. No sé si han escuchado de ese señor, pero por ejemplo Adam Smith va a señalar que la riqueza de las naciones está en las actividades económicas, en cualquier actividad económica, dice Adam Smith, pero que se desarrolle de forma libre, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control monopólico. Y precisamente, esta actividad económica en libertad va a ser el éxito de la riqueza de las naciones. Es lo que proponía Adam Smith y es lo que los liberales también van a tomar como principio económico y los ilustrados también van a tomar como principio económico. Ahora bien, el Estado laico. ¿Qué significa el Estado laico? Para los ilustrados, siguiendo esta línea de uso de la razón, ninguna explicación religiosa, ninguna explicación sustentada en algún tipo de superstición, tradición o mito religioso debe interferir en las decisiones o en el comportamiento del Estado. Es decir, que un Estado se debe única y exclusivamente al pueblo y las decisiones que se debe tomar es para favorecer al pueblo sin la intromisión de ningún tipo de dogma o pensamiento religioso. Eso es a lo que se refiere con Estado laico. Es decir, se toman las decisiones para el beneficio de los miembros que integran la sociedad. No, los ilustrados no creen en eso de que las sagradas escrituras o que la palabra de Dios o que el mandato de Dios o los 10 mandamientos y demás. No, los ilustrados dicen que no, que las sociedades se deben organizar de la mejor manera posible, siguiendo precisamente este principio de razón y obviamente buscando mejorar la calidad y las condiciones de vida de los miembros que integran esta sociedad, que integran o que forman parte de este Estado. Esto quiere decir Estado laico. En la actualidad, la mayoría de repúblicas occidentales se han formado en torno a Estados laicos. Nuestro país, en teoría, es un Estado laico. ¿Y por qué digo en teoría? Porque me parece increíble que ya en el 2022 varias de las propuestas de reformas de Estado y demás que se están debatiendo en el Congreso, incluso en el Ejecutivo, sean guiadas por propuestas religiosas, cuando nuestro país en teoría es un Estado laico.
Es decir, que no se debe guiar por ningún tipo de religión, ningún tipo de dogma católico ni demás. ¿Por qué? Porque como hemos visto, los ilustrados sostienen que este tipo de pensamiento no se ajusta a la razón, no se ajusta a este tipo de pensamiento. Pues bien, estas son las propuestas liberales y este es el liberalismo que precisamente propone la ilustración ya en el siglo XVIII. Imagínense, en el siglo XVIII están pensando de esta manera y están proponiendo estos cambios y hoy 2022, al parecer, se está retrocediendo sobre lo que se está avanzando. Es increíble desde mi punto de vista, claro está. Bien, los ilustrados también van a proponer el utilitarismo del conocimiento. ¿Qué es el utilitarismo del conocimiento? Los ilustrados van a señalar que todos los avances científicos, filosóficos, económicos que se han venido desarrollando y que se han venido estudiando por estos señores no debe solo quedarse en la erudición. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Que no debe solo contenerse en el simple hecho de acumular conocimientos. Estos ilustrados van a sostener que todos estos conocimientos que se han venido acumulando se pongan al servicio de la humanidad. Es decir, que se deben utilizar estos avances en todo ámbito del conocimiento humano para poder mejorar la calidad de vida de los mismos. Por eso es que estos señores van a proponer el utilitarismo del conocimiento. Y va a ser fundamental, ¿por qué? Porque todos los avances en física, en química, todos los avances y los conocimientos, todos los inventos que se van a ir desarrollando a lo largo del siglo XVIII, van a terminar consolidando lo que se va a conocer como la primera revolución industrial, que también va a ser un proceso importante que se va a desarrollar casi a la par con el desarrollo de las revoluciones y de la explosión de las ideas ilustradas. Esto va a permitir, el utilitarismo del conocimiento va a permitir que las fuerzas productivas se desarrollen y obviamente ingresemos en una nueva etapa dentro de la historia universal, ya que gracias al utilitarismo del conocimiento el ser humano va a poder alcanzar niveles de producción nunca antes vistas y va a ser básicamente un salto exponencial en el desarrollo de las sociedades humanas, que para mal o para bien van a traer precisamente el famoso desarrollo industrial de la mano de la revolución industrial, que nos ha traído buenas cosas, pero también es el causante de la destrucción del planeta, por ejemplo, de la contaminación y demás. Pero bien, los ilustrados en esa época tenían fe en que precisamente el utilitarismo del conocimiento iba a alcanzar o iba a desarrollar nuevas tecnologías, nuevas formas de organizar las sociedades que permitieran precisamente sociedades más justas, más equilibradas y demás. Ya hablamos del espíritu crítico. Estos señores criticaban a través del uso de la razón. La crítica es fundamental para poder mejorar las cosas. ¿Cómo mejoramos si no criticamos? Si pensamos que todo está bien, que todo está bonito y no encontramos algún punto de crítica, no se va a poder mejorar las cosas que tenemos. Ahora, no estamos hablando de criticar por criticar, estamos hablando de un espíritu crítico sustentado nuevamente en la razón. Para poder criticar, debes evidentemente haber reflexionado sobre un tema, algún tipo de problema y precisamente comunicarlo. Y eso básicamente es la crítica. La crítica es fundamental para que las sociedades puedan avanzar. Y evidentemente, en esta época, los soberanos no aguantaban la crítica, porque evidentemente una crítica hacia su poder, una crítica hacia su gobierno era una crítica hacia su poder absoluto. Por eso es que los reyes y los soberanos no van a tolerar básicamente el movimiento ilustrado y por eso es que en gran medida varios de los autores ilustrados van a estar constantemente en la clandestinidad o van a tener que usar seudónimos o van a ser abiertamente perseguidos por los soberanos europeos. Por último, una última característica va a ser el optimismo, la fe en el progreso. Los ilustrados están totalmente convencidos que si se utiliza la razón, si se utiliza el conocimiento para mejorar las sociedades humanas, si hay un espíritu crítico, si se aplica el liberalismo, los ilustrados están totalmente convencidos de que la sociedad humana va a progresar. En esa época, los ilustrados pensaban que si se aplicaban todos los principios ilustrados en las sociedades humanas, pues iba a haber un evidente progreso, que se iba a lograr alcanzar sociedades mucho más equitativas, mucho más igualitarias, que se iba a alcanzar precisamente
un mayor nivel de desarrollo económico, político, científico, en todos los ámbitos, evidentemente, de la vida humana. Esto era lo que pensaban los ilustrados. Los ilustrados pensaban que todos estos principios iban a alcanzar sociedades mucho más desarrolladas. Sin embargo, les pregunto a ustedes, ¿creen que el ideal ilustrado se ha logrado consolidar a la fecha de hoy, 2022? ¿Alguno de ustedes cree que los ideales ilustrados se han logrado consolidar? Pues evidentemente, como dice la compañera Dana, no. ¿Por qué? Porque los ilustrados no tuvieron en cuenta de que generalmente las sociedades humanas a veces no se guían por el uso de la razón el 100% de las veces. Y precisamente es algo triste. ¿Por qué? Porque a lo largo del siglo XVIII y el siglo XIX, estos principios revolucionarios, estos principios ilustrados van a estar en todos los procesos revolucionarios de la burguesía. Y la burguesía en Europa se va a comprar este discurso. Y durante mucho tiempo los europeos van a justificar todas sus atrocidades que van a cometer en sus procesos de imperialismo en África, en América y en Asia, en torno a estos principios. ¿Por qué? Porque los europeos van a decir, nosotros estamos llevando el progreso, estamos llevando la razón a estos lugares supuestamente salvajes, recónditos de la tierra. Pero ¿cuándo se va a caer este discurso ilustrado que va a justificar en gran medida el accionar de Europa en el siglo XVIII e inicios del XIX, con la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en la Primera Guerra Mundial? Pues grandes matanzas en los campos europeos, utilizando armas precisamente de gran calidad y de este desarrollo industrial. Entonces, todo este utilitarismo del conocimiento, este espíritu crítico y todo esto se va a desvanecer cuando miles y millones de hombres y mujeres mueran en la Primera Guerra Mundial. Y precisamente ahí varios de los filósofos e intelectuales van a volver a ver a estos señores ilustrados y van a razonar de la siguiente manera. Nos creímos precisamente todo el principio de la ilustración y demás, y nos creímos las sociedades desarrolladas, y todo este desarrollo lo pusimos al servicio de la muerte entre 1914 y 1918, y luego entre 1939 y 1945. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque todos estos principios ilustrados que vamos a ver van a motivar revoluciones y van a motivar grandes avances dentro de Europa y del mundo occidental, porque dentro de Estados Unidos también. Pero todo esto acaba con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que la vamos a ver más adelante. Pero es importante que vean que estos principios de los cuales estamos hablando van a guiar precisamente en mayor o menor medida la historia precisamente de Europa Occidental en los últimos años, o por lo menos de la cultura occidental durante la famosa edad contemporánea. Pues bien, evidentemente los ilustrados no tenían forma de saber cómo se iban a conducir las sociedades humanas en el futuro, pero ellos sí creían fervientemente de que se iban a lograr sociedades más igualitarias, sociedades más justas. Pensaban que, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías y de los conocimientos iban a poder superar cuestiones como el hambre o cuestiones como la pobreza y este tipo de cosas. Ellos tenían fe en eso, tenían una profunda fe en el progreso. Eso era lo que ellos pensaban. Sin embargo, evidentemente y lamentablemente y tristemente para la historia de la humanidad, su fe en el progreso no, o mejor dicho, sus predicciones no se desarrollaron, no se consolidaron. ¿Por qué? Porque básicamente el ser humano no siempre se conduce de una forma razonada, sino miren lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Pues bien, representantes. John Locke, evidentemente, va a ser un importante precursor del liberalismo. Locke va a, por ejemplo, proponer la teoría de la soberanía popular, que la soberanía pertenece al pueblo y no al rey, y precisamente va a hablar ya desde un primer momento de una especie de pacto entre el soberano y los gobernados. Va a hablar de derechos de propiedad, libertad individual, va a hablar de separación de poderes, y Locke va a negar los derechos divinos. Sin embargo, ya representantes
más fuertes ya del proceso ilustrado que van a desarrollar su actividad eh, académica en el siglo XVIII ya. Vamos a encontrar acá a Voltaire o François-Marie Huret, que así es como se llamaba. Voltaire va a ser el mayor crítico del antiguo régimen en Francia. Según él, el hombre no debe de guiarse por juicios recibidos de los poderes históricos. Cuando habla de poderes históricos, está hablando de la religión, está hablando de los gobernantes, sino que evidentemente todo el hombre debe guiarse más que por estos saberes previos, por el uso de la razón. Va a plantear precisamente Voltaire a la educación como medio para poder superar este dogmatismo y poder alcanzar el tan ansiado progreso. Va a tener obras como Cartas sobre los ingleses, en donde habla de la monarquía constitucional inglesa, y también va a atacar, evidentemente, la autoridad absoluta del rey. Va a haber otras obras como Cándido, Diccionario Filosófico. Otro importante difusor de la ilustración va a ser Jean-Jacques Rousseau. Él va a ser un importante difusor de la ilustración, va a plantear la absolución de la monarquía absoluta y va a hablar precisamente de el contrato social. Va a ser un gran teórico de la soberanía popular. ¿En qué consiste el contrato social propuesto por Rousseau? Pues va a señalar que las sociedades humanas, las sociedades humanas son, o el pueblo, mejor dicho, son la base del poder, que precisamente la soberanía o el poder viene del pueblo y que este pueblo, evidentemente, no todos van a poder gobernarse a sí mismos, sería un caos, una gran anarquía. Entonces, ¿qué es lo que propone Rousseau? Que precisamente este pueblo, a través de un contrato, cede su soberanía a un gobernante. Y este gobernante gobierna porque el pueblo ha cedido esta soberanía. ¿Y qué es esta soberanía? La capacidad para gobernarse. Pero, como plantea Rousseau, que los individuos se gobiernen a sí mismos, evidentemente generaría una gran cantidad de problemas. Entonces, para que haya un mayor orden y una mayor organización dentro de las sociedades, pues este pueblo cede básicamente esta soberanía a un gobernante. Y este gobernante entonces gobierna por y para el pueblo. ¿Por qué? Porque su mandato no viene de una orden divina, no viene de una tradición, no viene de una línea de sangre ni demás, sino su poder viene del pueblo. El pueblo ha cedido parte de su soberanía para que esta persona gobierne en representación de este pueblo. Nosotros, como sociedad, la sociedad peruana, cada cierto tiempo participamos precisamente de este contrato social. De hecho, el contrato social vendría a ser como que la constitución, básicamente, que es la que pone las reglas de juego. Pues bien, nosotros cada cierto tiempo vamos y elegimos a nuestros representantes a través precisamente de nuestra soberanía popular. Nosotros elegimos a representantes para el poder ejecutivo y para el poder legislativo. Por eso, los que están gobernando gobiernan por nosotros y para nosotros. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a un proceso electoral, nosotros pensemos a quiénes vamos a poner en el gobierno. ¿Por qué? Porque esa persona que está en el gobierno, en todo ámbito de espacios de poder público, van a gobernar por y para nosotros. Así que les invito a reflexionar si es que ya van a participar en las elecciones o es que si ya lo han hecho, y cuando participen precisamente de un proceso electoral, piensen que esta persona es la que los está representando. Por lo tanto, no es poca cosa. Es decir, esta persona es la que va a luchar por sus intereses. No por los míos, no por los de tu mamá o de tu papá o de tus familiares, sino por los tuyos. Y por eso es que se produce este contrato social. Es decir, nosotros cedemos parte de nuestra soberanía a esta persona, a este individuo, a esta casa gobernante, a este partido político, si lo quieren, para que gobiernen por y para nosotros. Esto es lo que establece el contrato social. Por lo tanto, entonces se elimina de la ecuación a cualquier tipo de discurso religioso y demás. Es lo que proponía Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu va a ser otro importante representante de la Ilustración. Él va a plantear en su libro El espíritu de las leyes, va a plantear precisamente en el espíritu de las leyes la famosa división de poderes, la famosa división tripartita que ya hemos visto, que básicamente habla de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que se fiscalicen entre ellos y de esta manera evitar precisamente
que se produzca la aparición de dictaduras autoritarias o que aparezcan precisamente el poder absoluto, que era el cual se había organizado varios países, incluyendo varios países de Europa, sobre todo Francia. Otro importante ilustrado va a ser Quesnay, va a ser el creador de la fisiocracia, por ejemplo, que va a ser importante sobre todo para Francia. Él va a sostener que la única fuente de la riqueza era la tierra y por ello Quesnay va a fundamentar que se debe primar sobre todo a la agricultura como principal fuente de riqueza. Esto va a ser importante porque Francia va a basar en muchos casos su actividad económica en torno a la fisiocracia. Otro importante ilustrado va a ser sin lugar a dudas Adam Smith, que va a ser conocido como el padre del liberalismo económico o de la escuela clásica. ¿Qué es lo que va a señalar Smith? Smith va a tener un importante libro llamado La riqueza de las naciones, en donde va a sustentar precisamente que el éxito de la riqueza de las naciones era el desarrollo de las actividades económicas en total y completa libertad. ¿Cuál actividad económica? Cualquiera. Smith va a decir que cualquier tipo de actividad económica puede desarrollar grandes riquezas siempre y cuando no se vea afectada por ningún tipo de traba o regulación o impedimento. Por eso es que Adam Smith va a estar en contra, por ejemplo, de los monopolios. ¿Por qué? Porque él señalaba que los monopolios eran una traba para el desarrollo de la economía, ya que el monopolio, como ustedes saben, tiende a concentrar productos, concentrar precios y tener un control precisamente sobre la distribución de estos productos, logrando imponer precios y demás. Smith va a señalar que esto era evidentemente contraproducente porque afectaba qué cosa, esta ley de la supuesta ley del mercado, en donde el mercado se regula solo, de la oferta y demanda, haciendo que a la larga se produzcan problemas en la distribución o en el precio de los productos y demás, y esto evidentemente traía muy terribles consecuencias para todo el desarrollo económico. Por eso es que Smith va a proponer que la economía se debe, o mejor dicho, la actividad económica, cualquier tipo de actividad económica se debe desarrollar en forma total y completamente libre. Ahora bien, Smith va a decir que cualquier actividad económica, pero él va a empezar a notar que la industria, sobre todo en Inglaterra, empezaba a crecer de forma exponencial. Pues bien, y otros importantes ilustrados, sin lugar a dudas, van a ser Diderot y Jean d'Alembert. Eso es lo que van a hacer Diderot y Jean d'Alembert. Van a editar un importantísimo libro que va a ser la Enciclopedia Francesa. La Enciclopedia Francesa va a ser el esfuerzo de Diderot y d'Alembert de poder juntar en una sola publicación periódica con varios tomos todos los conocimientos que se han venido desarrollando a lo largo del siglo XVI, XVIII, desde la antigüedad en general. Es un esfuerzo por poner todos todos los avances en el campo del conocimiento humano, del pensamiento humano, en esta publicación periódica que se conoce como, o bueno, en esta publicación por tomos que se conoce como la enciclopedia. A través de la enciclopedia francesa, entonces, se van a difundir los ideales ilustrados. ¿Alguno de ustedes ha tenido una enciclopedia o tiene una enciclopedia o ha visto alguna vez una enciclopedia? Por ejemplo, cuando yo estaba en primaria todavía, el internet no estaba muy desarrollado. Entonces yo todavía hacía mis tareas utilizando las enciclopedias. Y bueno, a mí me gustaba mucho de chiquito. ¿Por qué? Porque básicamente eran varios tomos de enciclopedias, podían ser de 1 al 9, del 1 al 10. Recuerdo que no era mía, era de mi tía. Mi tía tenía la ventaja de poder comprar eso para mis primos. Y evidentemente todos los primos pues íbamos a la casa de mi primo a hacer la tarea porque él tenía la enciclopedia. Y la ventaja es que vivían cerca, ¿no? Entonces era chévere, ¿por qué? Porque tú sacabas y en unos casos eran enciclopedias con ilustraciones. Entonces, por ejemplo, te ibas a la A y era como si fuera un diccionario, porque ibas a la letra A y ahí aparecían todos los temas que se relacionaban con la letra A, ¿no? Y algunas ilustraciones y demás. Entonces, era genial. Y, bueno, desde mi punto de vista, de pequeño, te estoy hablando cuando tenía 8 o 9 años, yo hacía las tareas con esas enciclopedias todavía.
Luego ya, cuando entré a la secundaria y luego a la universidad, ya el boom del Internet y demás. De hecho, el Internet nace con este principio o este espíritu enciclopédico. ¿Por qué? Porque en un primer momento el Internet nace con la intención de poder acumular todo el conocimiento humano dentro de servidores y después compartirlo de manera libre o de forma mucho más rápida, porque en un principio no era tan libre, sino era de forma más rápida. Eso fue la intención del Internet y en esa época, en el siglo XVIII, la intención básicamente de Diderot y d'Alembert va a ser casi la misma, es poder juntar y sintetizar la mayor parte del pensamiento humano en estas publicaciones que se van a conocer como las enciclopedias, la enciclopedia francesa. Luego ya a lo largo del tiempo van a nacer enciclopedias de todo, enciclopedia de física, enciclopedia de historia, enciclopedia geográfica. Me acuerdo que había enciclopedias de geografía del Perú con una gran cantidad de mapas y era genial. Bueno, a mí me parecía genial. Luego apareció el internet y bueno, facilitó un poco más la vida, pero eran libros así gordotes con una gran cantidad de ilustraciones en donde te venían, por ejemplo, en el caso de una enciclopedia geográfica, te venían las características geográficas con una gran cantidad de ilustraciones y figuras a todo color y demás. O sea, si no podías viajar, te leías una enciclopedia y más o menos sabías qué te esperaba cuando viajaras a esos lugares. Pero bien, la enciclopedia va a hacer este esfuerzo. Va a ser el principal medio de difusión para las ideas de la ilustración y sus críticas, sobre todo a la sociedad testamental y al antiguo régimen. ¿Quiénes leían la enciclopedia? Evidentemente la burguesía. De hecho, la burguesía va a tener una serie de prácticas en donde van a discutir estos ideales y estos principios ilustrados. ¿En dónde? En los salones de café, en los salones de té y demás. Ahí es en donde se va a producir estos debates. La ilustración va a entonces encontrar un gran público al cual difundir sus ideales. Los burgueses van a empezar a formar clubes literarios. ¿De dónde viene esta práctica dentro del mundo occidental de ir a los cafés, debatir, clubes literarios y demás? Pues de aquí. Los burgueses van a formar clubes literarios en donde van a leer ¿qué cosa? La enciclopedia, van a leer poesía, van a leer sobre filosofía, van a leer sobre economía, van a leer sobre historia, van a leer sobre física, matemática, pero también van a leer sobre política, van a leer sobre cultura, van a leer sobre sociedad y sobre economía, evidentemente. Y estos ideales ilustrados se van a debatir, se van a contrastar, van a empezar a formarse clubes políticos, logias. ¿Han escuchado hablar de los masones o de este tipo de cosas? Pues bien, nacen precisamente en esta época luego de la difusión de estas ideas ilustradas y del debate constante de estos principios, impulsados sobre todo por la burguesía. En un primer momento van a hacer debates en torno a estos principios, luego van a empezar a alcanzar eh, eh, niveles revolucionarios, van a empezar a plantearse precisamente cambios radicales dentro de la sociedad europea, sobre todo dentro de la francesa. Precisamente como estos principios ilustrados que están criticando el poder absoluto, el poder monárquico, están criticando la sociedad testamental, que están criticando la forma en que los gobiernos están conduciendo, van a ser el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Va a ser el intento de los soberanos europeos por controlar la difusión de estas ideas ilustradas que empezaban a ser abiertamente radicales y revolucionarias dentro de Europa. Es un sistema de gobierno que intenta conciliar el absolutismo con algunas de las ideas de la ilustración. Y es que estos soberanos se van a dar cuenta que sus súbditos reclamaban una serie de reformas y mejoras dentro de sus condiciones de vida. Entonces estos soberanos, algunos de ellos de forma muy inteligente, van a darse cuenta de que si ellos no hacen las reformas, pues las reformas la iban a hacer los revolucionarios. Por eso es que para calmar las aguas, estos señores empiezan a dar una serie de beneficios, empiezan a realizar una serie de reformas en beneficio de la población, evidentemente, pero estas reformas no van a tener como objetivo sacarlos del poder, evidentemente, sino conservar el poder dando ciertas concesiones a los súbditos que conformaban sus reinos. Por eso es que va a surgir este despotismo ilustrado. Van a coger las ideas menos radicales de la ilustración
y las van a aplicar dentro de su forma de gobierno. Y de esta manera entonces vamos a tener importantes soberanos que, siguiendo ideas ilustradas, pero no aplicando la ilustración del todo, van a lograr aplacar un poco los reclamos, van a lograr aplacar este potencial revolucionario que tenía la ilustración. Una frase importante que va a desarrollarse, sobre todo en Austria, va a ser la famosa frase de José II de Austria, llamado todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir esta frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Que evidentemente este señor, José II de Austria, va a aplicar una serie de reformas, pero no va a consultar al pueblo si estas reformas eran buenas o malas para ellos. Simplemente él, siguiendo las ideas ilustradas y evidentemente con la intención de conservar su poder, va a realizar las reformas, que en muchos casos va a ser productiva y en otros no. Precisamente, es a José II de Austria al que se le caracteriza como el máximo difusor de este movimiento de control político del despotismo ilustrado dentro de Europa. Recuerden, el despotismo ilustrado, ciertas ideas de la ilustración aplicadas por soberanos absolutistas para poder calmar las aguas dentro de este sentimiento revolucionario producto de la ilustración que se estaba viviendo en Europa y que va a ser efectiva precisamente en varias de estas monarquías. Las características de este despotismo ilustrado, pues básicamente aplicar una serie de reformas progresistas, como le venía diciendo. También estas reformas progresistas van a ir acompañadas de un incremento del centralismo, es decir, ya, te doy esas reformas, pero mi poder se sigue centralizando cada vez más. Ahora bien, en algunos casos, evidentemente, las reformas no van a bastar y vamos a tener levantamientos y cuestionamientos al poder político. Entonces, en el marco de este despotismo ilustrado, va a haber también una gran cantidad de elementos de represión, en donde se van a castigar a aquellos que, a pesar de que ya se habían hecho las reformas, siguen reclamando por una mayor apertura. Pues bien, a estas personas van a reprimirlas de forma muy violenta estas monarquías. En el plano político, dentro de estos reinos en donde se aplica el despotismo ilustrado, en algunos casos se reorganiza la burocracia para poder precisamente tener un mayor nivel de control sobre los territorios. Y no solo eso, sino también tener una mayor eficiencia dentro de las instituciones del Estado. La burocracia también va a servir para el desarrollo no solo económico y político, sino también científico, militar, social y demás. En el caso español, por ejemplo, Carlos III va a reorganizar, o bueno, Carlos III inicia con las reformas borbónicas, pero van a ser estos borbones a lo largo del siglo XVIII los que reorganizan todo el territorio americano, por ejemplo, en esta reorganización de la burocracia. ¿Para qué? Para poder tener un mayor control sobre el territorio y poder básicamente recaudar con mayor eficiencia tributos y demás. En el plano económico se aplica el libre comercio. En muchos de estos países se va a dejar de lado el monopolio comercial, aplicándose entonces nuevas medidas para el control económico. Lo vamos a ver la próxima clase que hablemos de las reformas borbónicas. Cuando hablemos de las reformas borbónicas, ahí nos vamos a dar cuenta cómo la situación comercial entre el virreinato y España cambia, producto de la aplicación del libre comercio. En algunos casos, en el plano social se abole la servidumbre, como en el caso de Prusia, por ejemplo, o en el caso de Austria, me parece. En el plano cultural se reforma el sistema judicial y educativo, preocupándose mucho por la difusión precisamente de programas educativos. El caso de Prusia va a ser muy grande. Federico II de Prusia va a promover la educación dentro de sus súbditos. En el caso de Rusia, por ejemplo, Catalina II va a tener una importante correspondencia con difusores ilustrados, como va a ser el caso de Voltaire o Diderot, por ejemplo. Y en el plano de la educación, en Austria vamos a tener también una serie de reformas educativas. Los máximos representantes de este despotismo ilustrado son Carlos II de España, que inicia precisamente con este proceso con este proceso de aplicación de forma severa de las reformas borbónicas.
Ya sus predecesores habían iniciado una serie de tímidas reformas, pero es Carlos III el principal impulsador de estas reformas borbónicas. Se va a conocer también como el alcalde de Madrid o el rey albañil, porque va a ordenar embellecer toda la ciudad. Por ejemplo, en el contexto de estas reformas borbónicas, se va a crear el primer cementerio aquí en Lima, a principios del siglo XIX. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es este cementerio? ¿Sabe cuál es el cementerio más antiguo de Lima? ¿Por qué? Porque hasta antes a los muertos los enterraban debajo de las catedrales. Esto evidentemente hacía que se produzca un problema sanitario. Por ejemplo, una reforma ilustrada, impulsada precisamente por los soberanos monárquicos, va a ser, por ejemplo, esta. Antes, dentro de este ideal religioso, católico, cristiano, se pensaba que si enterrabas a tus muertos dentro de una iglesia, pues iba a alcanzar al cielo porque se consideraba territorio santo. Este era el dogmatismo, exacto, Ángel, el presbítero maestro. Este era el mito cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegan las reformas borbónicas, evidentemente no llegan de golpe, sino llegan a lo largo de varios años. Y una de las últimas reformas, o uno de los últimos procesos, digamos así, de reformas borbónicas tardías, lo llamaremos a principios del siglo XIX, van a venir con el virrey Abascal. Este virrey que inicia, o sea, el virrey Abascal es el primero que se enfrenta al proceso de independencia de América en general. Pero bien, este virrey Abascal era un personaje que le rendía culto, le rendía, o mejor dicho, estaba bajo el dominio del rey, le rendía precisamente lealtad al soberano, al rey, pero evidentemente tenía varios de estos principios ilustrados dentro de su plan de gobierno. Y uno de sus principales proyectos fue la creación precisamente de este cementerio. ¿Por qué? Porque con los ideales ilustrados se va a encontrar que enterrar a los muertos debajo de las iglesias dentro de la capital, evidentemente era un peligro sanitario para la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hace este virrey? Dice, ok, vamos a crear un cementerio a las afueras de la ciudad precisamente para enterrar a los muertos. ¿Por qué? Porque tenerlos dentro de la ciudad, evidentemente, va a generar una serie de peligros. ¿Y cómo es que este virrey ya sabe de esto? Porque ha venido acumulando toda una serie de conocimientos ilustrados y además tiene una serie de consejeros que se guían por principios ilustrados y que se va a aplicar aquí. Las reformas borbónicas, impulsadas por los Borbones, que van a afectar al Perú, van a sustentarse, en muchos casos, en ideales y principios ilustrados. No se puede hablar de ilustración directamente, porque evidentemente forman parte del proyecto del despotismo ilustrado impulsado por Carlos II. Y así, como va a haber, por ejemplo, el cementerio, vamos a encontrar otras reformas y otras influencias ilustradas dentro del reino de España, del imperio de España y del virreinato del Perú. Cuando hablemos de la siguiente clase de reformas borbónicas, ahí nos vamos a dar cuenta o vamos a ver cómo, por ejemplo, en el Perú, durante un tiempo, se creó toda una red de científicos y médicos que logró desarrollar una importante actividad académica y científica dentro de nuestro país, eh, con claras tendencias ilustradas. ¿Han escuchado hablar ustedes de Hipólito Unanue? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Hipólito Unanue? Ya. Hipólito Unanue va a ser uno de estos médicos, de hecho es para mí es el representante más grande de la ciencia en el Perú. ¿Por qué? Porque su actividad académica hizo que se forme aquí en el Perú una comunidad científica muy, 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 muy importante, que va a tener el apoyo de la corona de España. Lamentablemente, con el inicio de las guerras de independencia y con la posterior victoria de los independentistas, toda esta red de científicos y todos estos avances que se habían logrado en la educación y la ciencia, pues básicamente se cortan. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los que financiaban esta red de conocimientos y demás? Pues era la corona. Y cuando gana el Perú o cuando ganan los patriotas, pues esta red simplemente se corta y, como ustedes sabrán, el Perú entra en una serie de crisis políticas y demás, donde lo último que importaba era la educación y la ciencia,
Y por eso es que básicamente durante mucho tiempo el desarrollo científico en el Perú se estanca. Pero bien, esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, todas estas reformas y desarrollos del conocimiento y demás, lo inicia Carlos III, bueno, lo inicia Carlos III con las reformas borbónicas y hay unas importantes reformas educativas también. María Teresa de Austria impulsa reformas financieras y educativas en toda Austria. ¿Quién? Hipólito Unanue. Era un científico. Por ejemplo, él escribe El clima de Lima. El clima de Lima de Hipólito Unanue, para que vean la importancia de Hipólito Unanue, lo publican en español, lo publican en inglés y lo publican en francés. Y se difunde el libro por toda Europa. Y Hipólito Unanue gana precisamente una fama mundial producto de este libro, en donde él expone todas sus dotes no solo de médico, sino de científico en general. Por ejemplo, Hipólito Unanue va a ser el director va a liderar en algún momento el Convictorio de San Carlos, que va a ser también un centro de difusión académica importantísima. El Cosmografiato de Lima también va a ser otra institución importante en donde, ya cuando hablemos de las reformas borbónicas vamos a hablar de esto, en donde, por ejemplo, o sea, por ejemplo, ya, en el marco del despotismo ilustrado, para terminar de este punto. Por ejemplo, los españoles querían saber cuánto y cómo producir de una forma tangible, es decir, con datos, con números. De dónde se puede sacar más plata, de dónde se puede sacar más productos para vender y comprar y demás. ¿Y cuál era la forma en que los españoles encuentran para saber esto? Pues utilizando la ciencia. Así que envían una gran cantidad de funcionarios, la mayoría de ellos matemáticos, académicos, hacia América. ¿Para qué? Para que empiecen a ver y digan cómo es que se puede producir más. Entonces, estos señores son leales a la corona española, pero son científicos brillantes, como por ejemplo los marineros Jorge Juan y Antonio de Ulloa, el mismo Hipólito Unanue, y varios de otros científicos españoles que vienen y en algunos casos extranjeros contratados por la corona, que llegan aquí a empezar a estudiar cosas como el clima, cosas como el territorio, cosas como el nivel, las cuencas, hidrografía, geografía, empiezan a tratar de investigar precisamente el Perú para poder saber cómo generar mayores ingresos. Y en este afán precisamente de saber, van a también educar a la gente de aquí. Y todo esto va a ser un proyecto educativo, obviamente con intenciones claramente económicas, de la corona y financiado por la corona. Evidentemente, y de todo este esfuerzo, el más brillante exponente peruano va a ser precisamente Hipólito Unanue. Pero bien, eso es básicamente cuando hablamos de reformas borbónicas, es parte de este. Las reformas borbónicas son muy interesantes, personalmente me gustan mucho, sobre todo en este aspecto educativo. Son parte precisamente de este despotismo ilustrado, que buscaba apaciguar precisamente los ideales revolucionarios dentro del Imperio Español. Bien, en Austria, ya como le hemos visto, reformas financieras y educativas, Austria se va a centralizar. Catalina II la Grande de Rusia seculariza los bienes de la iglesia, es decir, los vuelve parte del Estado. Mantiene correspondencia con Voltaire y Diderot, y otro importante representante del despotismo ilustrado va a ser Federico II de Prusia, el Grande, que promueve la cultura y la educación, abole la tortura dentro de sus territorios y oficializa la tolerancia religiosa. Esto, como verán, son esfuerzos de los soberanos absolutistas por aplicar ciertos ideales de la ilustración, como mejorar la educación, dar mayores garantías sociales a sus súbditos, pero evidentemente en el marco de un centralismo del poder político, es decir, el poder sigue siendo centralizado, las coronas siguen teniendo el control de estos territorios y evidentemente el poder seguía siendo totalmente absolutista. En algunos casos va a funcionar el despotismo ilustrado. ¿Por qué? Porque muchos de los soberanos van a sentir como sus reyes les están dando ciertas libertades y evidentemente esto va a hacer que se calmen un poco las tendencias revolucionarias. En muchos casos van a funcionar. Sin embargo, por ejemplo, en Francia, en donde el absolutismo seguía siendo aplicado con mano dura, la situación va a empezar a alcanzar un punto de no retorno, en donde años de malas cosechas y demás, problemas económicos, políticos y demás van a hacer que simplemente esa olla de presión estalle terminando
por aparecer la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque básicamente en Francia el absolutismo se aplicaba de manera férrea, dura y pura, y evidentemente esto generaba un gran descontento dentro de la población. Pues bien, la independencia de las 13 colonias inglesas va a ser un importante punto de inflexión dentro del siglo XVIII para el inicio de los procesos revolucionarios. ¿Por qué? Porque aquí en las 13 colonias vamos a ver cómo, por primera vez en la historia, todos los principios ilustrados están siendo puestos en práctica y al servicio de un proceso revolucionario, que vendría a ser la independencia de las 13 colonias, que en la actualidad se conocen como los Estados Unidos de América. ¿Por qué Estados Unidos de América cobra tanta importancia? Porque es la primera vez en donde todos estos principios ilustrados se están poniendo en práctica para poder alcanzar la supuesta sociedad ideal, sociedad igualitaria y demás. Porque en muchos casos los principios ilustrados van a ser los que van a guiar el accionar de los dirigentes del proceso de independencia política de las 13 colonias, y evidentemente también muchos de estos principios van a estar presentes dentro de los que van a luchar en la guerra, además de los fuertes intereses económicos que se van a ver afectados en torno a este conflicto y por el cual se va a iniciar precisamente este conflicto. Bien, las 13 colonias tienen su origen en las migraciones inglesas sobre la costa atlántica en el siglo XVII. Como ustedes recordarán, los famosos peregrinos en el Mayflower, en el primeros barcos que llegan precisamente a esta parte de la costa atlántica de Norteamérica, ahí van a ir asentándose entonces formando una serie de colonias, van a ir expandiéndose, logrando formar 13 colonias. La mayoría de estas colonias evidentemente van a asentarse sobre lo que antiguamente era territorio nativo y van a ir eliminándolos y van a ir tomando posición sobre estos territorios. Pues bien, para el siglo XVIII, para la segunda mitad del siglo XVIII, estas colonias tenían una actividad comercial muy grande con la metrópoli, con Inglaterra. Pues bien, este comercio se venía desarrollando de manera fluida. Sin embargo, la situación cambia por un acontecimiento político, que va a ser el inicio de la Guerra de los 7 años. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la Guerra de los 7 años? Es un conflicto bélico que va a ser una guerra mundial antes de que el mundo sea industrializado. Es decir, va a ser una pequeña guerra mundial, pero sin la industria. Es decir, todavía aquí no tenemos el desarrollo industrial de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta guerra de los 7 años se va a luchar en Europa, en África, en América, en Asia. Por eso hablamos de una verdadera guerra mundial, pero antes de la industrialización. ¿Cómo es que inicia la guerra? La guerra inicia por un conflicto entre Austria y Prusia. ¿Y cómo es que entra Inglaterra y demás? Pues básicamente Austria y Prusia entran en guerra y van a tener aliados. En el bando austriaco vamos a tener el apoyo, por ejemplo, de Francia y España. Y en el bando prusiano vamos a tener la importante intervención de Inglaterra y otros aliados más. El punto es que la guerra se expande entonces. Ya no va a ser solo entre Austria y Prusia, sino va a ser entre las principales potencias de esa época y evidentemente se van a luchar en todos los territorios en los que estas potencias tenían dominio. Por ejemplo, los ingleses llegan a capturar Cuba y las Filipinas. Y por eso es que los españoles le tienen que dar la Florida. La Florida era una colonia española. Sin embargo, como había caído Cuba y las Filipinas y España no quería perder el importante enclave de Cuba en las Filipinas, le dicen a los ingleses, ¿saben qué, ingleses? Ya, yo les doy la Florida, pero ustedes a cambio me regresan Cuba y las Filipinas. Y ese fue el trato. De la misma manera, la zona de Luisiana, por ejemplo, era una parte francesa, y como los españoles habían perdido por apoyar a Francia, Francia le dice, ya sabes que España en compensación te voy a dar toda la zona de Luisiana. Pues bien, la guerra de los 7 años termina con una victoria inglesa. Los ingleses terminan ganando, son los verdaderos ganadores de esta guerra. Pero hay un problema. La guerra ha generado una gran cantidad de gastos por parte de la corona inglesa. Y la corona inglesa no tiene mejor idea que aumentar los impuestos sobre sus colonias
para poder superar este impasse económico. Los colonos se van a sentir entonces traicionados por la corona inglesa. ¿Por qué? Porque los colonos habían luchado en la Guerra de los 7 años. Una gran cantidad de colonos, incluidos George Washington, por ejemplo, habían luchado en el bando británico en contra de los franceses en territorio norteamericano. En el contexto de las guerras de los 7 años, por ejemplo, los colonos norteamericanos formaron parte de los ejércitos ingleses que lucharon contra las posesiones francesas en la zona de Canadá. Evidentemente, entonces, muchos de ellos habían sido soldados. ¿Han visto la película El Patriota con Mel Gibson? No sé si han visto esa película. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película? Ya, si han visto la película El Patriota, ahí en esa película se ve que, por ejemplo, el personaje principal de Mel Gibson había luchado en el bando británico antes de luchar precisamente en la guerra de independencia británica. ¿En qué guerra había luchado este personaje? Pues en la guerra de los 7 años. Pues bien, como los ingleses aumentan el impuesto, los colonos evidentemente van a reaccionar de muy mala manera. Van a reclamar representación en el Parlamento. ¿Por qué? Porque los colonos no tenían representación en el Parlamento. Y era en el Parlamento en donde se estaban decidiendo el aumento de los impuestos sobre las 13 colonias. Esto va a generar, evidentemente, un rechazo abierto por parte de los colonos norteamericanos. Vamos a tener entonces una serie de subidas de impuestos, como el Sugar Act, por ejemplo, en el cual el gobierno inglés fija el comercio de azúcar. Vamos a tener el Stamp Act, que va a ser básicamente un impuesto sobre los documentos, los libros, los periódicos y la imprenta. Los colonos van a seguir protestando, van a decir que los impuestos son ilegales, que estos colonos no tienen representación en el Parlamento y por lo tanto no aceptaban la elevación de los impuestos, hasta que al final la situación se sale de control cuando se pone el impuesto al té. El impuesto al té. El té, ¿por qué el té? El té era un producto muy cotizado en todo el Imperio Británico y también, evidentemente, en Norteamérica. El té era un producto el cual lo consumían constantemente. ¿Y qué es lo que sucede? Para poder salvar a la Compañía de las Indias Orientales, la corona británica le da el monopolio de venta del té a esta compañía en Norteamérica. Y de esta manera, esta compañía iba a ser la que iba a vender el té de forma directa a los consumidores finales. Evidentemente, esto generaba un monopolio sobre la distribución y la venta del té, lo cual va a afectar de manera directa a los consumidores norteamericanos. Evidentemente, el té es simplemente la chispa que estalla, perdón, la chispa que estalla el problema, porque ya se habían subido otros impuestos de manera reiterativa. Pues bien, vamos a tener ideológicas, evidentemente, como les decía, las ideas liberales. Vamos a tener importantes precedentes antes del famoso motín del té, como por ejemplo la masacre sangrienta, en donde casacas rojas, soldados británicos que estaban en el puerto de Boston, van a abrir fuego en contra de la población civil. No se esclarecen los motivos del por qué se inicia la reyerta, aunque se dice que uno de los pobladores de Boston le va a criticar y va a gritar airadamente a los soldados británicos por la situación de, evidentemente, de explotación y por la situación de injusticias en torno a los impuestos, y esto va a generar una trifulca que al final acaba con la muerte de varios colonos en esta masacre de Boston del año de 1770. Sin embargo, todo inicia 3 años después con el motín del té, en el año de 1773. Los colonos de Boston, del puerto de Boston, de la colonia de Massachusetts, subirse a un barco de la Compañía de las Indias Orientales y van a arrojar 342 sacos de té al mar. Esto va a ser lo que va a iniciar precisamente la rebelión. Evidentemente en Boston se va a producir entonces este motín del té. ¿Por qué? ¿O por qué en la figurilla aparecen como indios? Porque básicamente los hombres que se subieron a estos barcos se disfrazaron de indios para decir que los indios habían hecho esto, cuando en realidad habían sido los mismos colonos. Esto va a generar entonces que se inicie en todas las colonias un fuerte movimiento de independencia.
se empiezan a formar congresos continentales para saber cuál va a ser el accionar de las 13 colonias. Se llama continental porque van a formar parte de todos los congresos, todas las colonias que estaban dentro de este territorio. En un primer momento, se buscaba que la corona inglesa reconozca la participación norteamericana de las 13 colonias en el Parlamento inglés. Sin embargo, esto no lo van a lograr. Se va a formar un primer congreso, el primer congreso de Filadelfia en el año de 1774. Ahí se van a oponer básicamente a la regulación inglesa. Ahí los habitantes de las 13 colonias, los colonos, rompen relaciones comerciales con Inglaterra y deciden apoyar a la postura de Boston, manteniendo precisamente un boicot en contra de las mercaderías inglesas. En el segundo Congreso de Filadelfia, en el año de 1775, aquí ya sí se aprueba la ruptura de relaciones con Inglaterra y declararle la guerra, básicamente, a Inglaterra. Se empiezan a formar, luego de este segundo Congreso de Filadelfia del 75, las famosas milicias patriotas. Empiezan a buscarse dinero, armas, tropas, medios de transporte y sobre todo se empiezan a buscar aliados para luchar precisamente en contra del ejército británico. ¿Saben quiénes fueron los países que apoyaron de forma activa a los colonos en su guerra de independencia? ¿Alguno de ustedes sabe cuáles fueron los países que van a financiar básicamente la guerra y van a enviar armamentos y tropas para luchar en contra de los ingleses? Claro, por un lado Francia, pero va a haber otro país importantísimo que también va a enviar una gran cantidad de dinero y también va a enviar soldados para luchar en esta guerra de independencia de las 13 colonias a favor de los colonos. ¿Alguno de ustedes sabe qué país es? España. El Imperio Español, junto con el Imperio Francés, van a financiar la guerra de las 13 colonias. Antes de que entre Francia y España a la guerra, los colonos iban perdiendo. Llega Francia y España y le meten una inyección de dinero y sobre todo un envío de tropas. Pues bien, ahí los colonos empiezan ya a revertir el conflicto. De hecho, por ejemplo, un profesor de historia en la universidad comentaba lo siguiente, así, entre broma y broma, decía que, por ejemplo, los ingleses iban a la zona de Alemania, a la zona de la zona de Hansa, la zona hanseática en Alemania, y reclutaba soldados. Y decía, muchachos, vamos a la guerra allá en Norteamérica. Entonces, un montón de soldados alemanes llegaron a Norteamérica a luchar en contra de los colonos. Mi profesor decía, ¿no? Seguramente los británicos llegaron diciendo, no se preocupen, van a luchar contra granjeros, campesinos y demás. Y cuando llegaron los soldados alemanes supuestamente a luchar contra granjeros y campesinos, se encontraron contra soldados de línea franceses y españoles. O sea que no eran granjeros ni nada, sino eran soldados de línea expertos franceses y españoles que habían llegado precisamente a luchar en contra de Inglaterra. Pues bien, con la importante ayuda de Francia, se va a lograr revertir entonces las iniciales situaciones de derrota que van a tener los colonos y se va a producir entonces la derrota final de Inglaterra en la batalla de Yorktown en el año de 1781. Aquí vamos a tener la importante ayuda de Francia sobre todo, pero España también tuvo una importante participación. No se suele recordar mucho la participación de España en esta guerra de las 13 colonias, sobre todo se suele recordar más la participación francesa, pero España también participó en esta guerra. Es más, un funcionario español le escribe una carta al rey de España y le dice lo siguiente: señor, usted hace muy mal en apoyar a los colonos. ¿Por qué? Porque básicamente el funcionario le dice, usted al apoyar la independencia de las 13 colonias está sentando un mal precedente. ¿Por qué? Porque está aceptando que un pueblo se subleve contra su rey. No le parezca extraño que en el futuro las otras colonias americanas quieran independizarse, pero esta vez ya no de Inglaterra, sino del mismo España. Y así fue, porque a la larga los independentistas que estaban aquí en Sudamérica van a tomar como principal ejemplo a las 13 colonias para lograr su propio proceso de independencia. Pues bien,
Eso es lo que va a pasar con España y demás. En el año de 1783, finalmente Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias, firmando el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles de 1783, no confundirlo con el otro Tratado de Versalles de 1919. Recuerden, el de 1783, ahí se firma la independencia de las 13 colonias. Consecuencias: primera colonia independiente, primer Estado liberal y democrático, primera constitución del mundo, la cual fue la de 1787, y es la única constitución que se ha logrado mantener hasta nuestros días. Solo se ponen una serie de enmiendas y demás, pero no se ha cambiado la constitución de los Estados Unidos. Y esto va a hacer que haya la independencia de las 13 colonias influencia la Revolución Francesa y la independencia hispanoamericana. Precisamente, la Revolución Francesa va a tener como una de sus principales causas este apoyo francés que le va a dar a las 13 colonias, que va a existir hacia las 13 colonias. Se va a producir la Revolución Francesa entre los años 1789 y 1815. Es un proceso dirigido por la burguesía francesa que va a buscar eliminar el antiguo régimen. ¿Quiénes eran los reyes? La dinastía de los Borbones. La Revolución Francesa va a marcar el inicio de lo que se conoce como la Edad Contemporánea. ¿Cuáles van a ser las causas? Primero, económicas. Francia, en el afán de molestar, en el afán de colaborar con la decadencia inglesa, va a apoyar precisamente a las 13 colonias con una gran cantidad de dinero. Le van a enviar una flota, le van a enviar soldados, le van a enviar dinero y va a apoyar precisamente este proceso revolucionario. Sin embargo, no se va a dar cuenta, o mejor dicho, no va a tener en consideración que las arcas del Estado francés estaban en muere. Es decir, que la economía francesa estaba en un desastre. Y en este desastre, evidentemente, Francia no se podía dar el lujo de enviar tal colosal cantidad de dinero. Y sin embargo lo hizo. Y cuando se dio cuenta y cuando necesitaba más dinero, pues ¿a quién recurrió? Pues al aumento de los impuestos y al mismo pueblo que evidentemente ya empezaba a sentir los estragos de la bancarrota y la debacle del reino francés. De la misma manera, en la corte de Versalles se despilfarraban una gran cantidad de dinero, que era la corte de Versalles. Versalles es un palacio construido por Luis XIV, el abuelo del último rey de Francia. ¿Qué es lo que pasa? Luis XIV había construido este palacio con la intención de que ahí se concentrara toda la nobleza francesa y de esta manera pudiera controlar precisamente la monarquía a esta nobleza francesa. Ahora bien, dentro de Versalles entonces existía un colosal despilfarro de dinero que evidentemente era sustentado por las arcas del Estado. Por eso es que los franceses estaban totalmente hartos y disgustados con la nobleza, porque para empezar, el rey había, sobre todo en esta época, ya con Luis XVI a la cabeza, había invertido una gran cantidad de dinero que no le había resultado en ningún rédito económico inmediato, como fue la guerra de los 7 años y luego la guerra de la independencia de las 13 colonias. Y se gastaba una gran cantidad de dinero en Versalles. Es más, la guerra de los 7 años fue una gran derrota para Francia. No logran recuperarse luego de este conflicto y evidentemente Francia no estaba en la capacidad de enviar dinero o esa cantidad de dinero que envía a las 13 colonias. Versalles también va a ser, como les decía, otro punto, sin lugar a dudas, de crisis o de cuestionamientos hacia el poder absolutista. La crisis del absolutismo, básicamente eso, las decisiones del rey estaban llevando a Francia a la debacle. Luis XVI es un rey ineficaz, es un rey inepto, es un rey que no tiene la capacidad de mando de su abuelo, por ejemplo. No era el gran Luis XIV. Luis XVI se deja guiar por sus consejeros, es un rey que no estaba evidentemente preparado para el trono. Es más, se dice que cuando muere su abuelo, y cuando él tiene que acceder al trono, Luis XVI
se dice que le rogaba a Dios para que esto no sucediera, o le rogaba a Dios para que no obtuviera el mando, porque evidentemente era una persona que no estaba preparada para dirigir el reino de Francia. Dentro de las sociales, desigualdad entre los estamentos. La sociedad francesa del antiguo régimen se mantenía dentro de la pirámide social clásica, nobleza, clero, tercer estado. Como verán, dentro del tercer estado estaba la burguesía, que a pesar de que había logrado acumular dinero, no formaba parte de la nobleza y por lo tanto no formaba parte de la participación política de la dirección del reino de Francia. Se daba casos en donde, por ejemplo, un noble era pobre, pero era noble. Y a pesar de ser pobre, tenía una serie de privilegios por el simple hecho de ser noble. Y había burgueses muy ricos, pero que no tenían esta característica de nobleza. Por eso es que la burguesía va a terminar por desencantarse de este modelo absolutista que en un momento habían apoyado. Ideológicas, evidentemente la influencia de la ilustración va a ser importante. Ambientales, la crisis del trigo. Y es que Francia tiene tanta mala suerte, o mejor dicho, los reyes tienen tanta mala suerte, que los 2 años inmediatos o sea, 2 años antes del estallido de la Revolución Francesa, Francia experimenta unas terribles cosechas producto de la pequeña edad glacial. Va a tener inviernos muy fríos y veranos muy húmedos. Y esto va a hacer que la cosecha del trigo y la cosecha del vino se vaya, pero por los suelos. Evidentemente, esto va a generar, como siempre, escasez. Y al haber escasez, ¿qué es lo que pasa con los precios? Pues aumenta. En esa época, y hasta la actualidad me parece, uno de los productos más consumidos por los franceses es el pan. Y básicamente esto va a hacer que la situación dentro de Francia, sobre todo la agitación social, aumente. La crisis agrícola hacía que el pan escasee, que el trigo escasee, y en este contexto es en donde se va a producir entonces el estallido revolucionario. Otro punto que también parece chisme de Magali, pero es cierto, va a ser María Antonieta. El hecho de que María Antonieta sea austriaca y que se demore mucho en darle un hijo varón a Luis XVI, y el hecho de que se sepan todos los escándalos que se cometían en Versalles y todo el dinero que gastaba en ropa y joyas y en pelucas y en demás, todo eso también va a contribuir mucho a que se desprestigie la imagen de los gobernantes. Todo va a iniciar con el llamamiento a los estados generales en el año de 1789. ¿Qué es lo que sucede? El objetivo, una reforma tributaria. Francia está en bancarrota. Entonces, se requiere una reforma tributaria para poder salir de todo este problema. ¿Quién es el que convoca? Luis XVI. ¿Qué son los estados generales? Los estados generales se los convocaba cuando el reino pasaba por algún tipo de problema. Ahora bien, para que vean cuán absolutista era Francia, no se habían nombrado los estados federales no se habían llamado a los estados generales en más de un siglo. Y esto evidentemente era porque el rey tenía el control de todo, pero al momento en que el rey, las decisiones del monarca hacen que Francia entre en un estado de bancarrota, pues este señor Luis XVI no tiene otra que llamar a los estados generales. Ahora bien, el objetivo era hacer una reforma tributaria. Sin embargo, de entrada, en los estados generales va a ser un fracaso por un problema. ¿Cuál era el problema? La forma en que se votaba. Y es que el voto pertenecía a cada uno de los estados. Es decir, no importaba si el estado llano era mayoría, solo representaba un voto. Entonces, estaba el estado de la nobleza, el clero y el estado llano. Cuando el estado llano se da cuenta de que, a pesar de que ellos son mayoría, solo representan un voto, quieren impulsar precisamente un cambio en la forma de votar y que los votos se desarrollen ya no por estado, sino de manera individual. Es decir, cada miembro de estos estados generales, un voto. Evidentemente, el rey sabía que si aprobaba esto, iba a perder el dominio de la asamblea, iba a perder los privilegios de la nobleza y demás, y por eso es que se niega. El tercer estado entonces decide retirarse de esta reunión
y se va a la zona del juego de la pelota. Y se le conoce así porque ahí se jugaba una especie de juego de pelota y por eso se le conoce como el salón del juego de la pelota. Ahí se va a juntar entonces, dentro de este lugar, se va a juntar el Estado llano y van a formar la famosa Asamblea Nacional. El tercer estado va a invitar a ciertos diputados del clero y la nobleza. Algunos de ellos se van a unir a esta Asamblea Nacional. El rey entonces, al ver lo que está pasando, va a tener que plegarse a esta Asamblea Nacional. Aquí en este juramento, en esta Asamblea Nacional se va a dar el juramento del juego de la pelota. ¿Qué significa el juramento del juego de la pelota? Los miembros de esta Asamblea Nacional van a decir que no se van a retirar de ahí hasta que no se apruebe una constitución. Y por eso es que dentro de esta Asamblea Nacional se empieza a redactar una constitución. Y así fue entonces en donde se inicia un tercer periodo que se conoce como el de la Asamblea Constituyente. ¿Qué va a ser este periodo dentro de la Revolución Francesa en donde se están redactando eh, los principales artículos de esta nueva constitución, que en un primer momento iba a ser una constitución, una monarquía constitucional, en donde se iba a reconocer todavía el rey. Aquí, en este periodo que se conoce como el periodo monárquico, el rey todavía gobierna Francia y se reconoce a Luis XVI como soberano francés. Sin embargo, el rey a través de diferentes argucias va a tratar de impedir que se puedan publicar una serie de artículos que evidentemente afectaban el poder de la nobleza y su propio poder. Por eso es que los franceses, liderados por los sans-culottes o sin culottes, sin calzones, que eran básicamente agitadores políticos de la plebe, en Francia, van a tomar el castillo de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La toma de la Bastilla va a significar el fin del poder monárquico en la ciudad de París, porque la Bastilla era una fortaleza que era el lugar en donde se torturaba y se llevaba a la gente presa, en donde los Borbones tenían a sus presos políticos. Pues bien, la gente de París, para presionar al rey para que firme una serie de artículos, toma la Bastilla y de esta manera entonces el rey ve cómo precisamente paulatinamente su poder y su importancia está desapareciendo. Se firma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se abuelen los derechos feudales, se establece la Constitución Civil del Clero y se promulga la Constitución en el año de 1791. De aquí se va a formar la famosa Asamblea Legislativa en septiembre de 1791, que va a durar hasta el 92. En dicha asamblea se van a formar diferentes grupos políticos o clubes políticos, como por ejemplo el de los fuldenses, partidarios de una monarquía moderada, los girondinos, republicanos moderados, o los más radicales, que eran los jacobinos. Aquí es en donde Austria y Prusia van a declararle la guerra a los revolucionarios franceses. ¿Por qué le declaran la guerra a los revolucionarios franceses? Porque básicamente María Antonieta era austriaca, era hermana del emperador, y también para evitar que la revolución se propague a diferentes partes de Europa. Esto va a motivar entonces que la gente se moleste con el soberano y se asalte el Palacio de las Tullerías. Y de esta manera entonces el rey va a ir perdiendo paulatinamente poder e importancia. El rey va a tratar de abandonar Francia. Y esto va a ser el motivo por el cual luego lo van a ejecutar. El rey trata de abandonar Francia, es detenido en la frontera y es devuelto a París. A partir de aquí entonces, al ver que el soberano no tenía ninguna intención de gobernar precisamente Francia en torno a los principios revolucionarios, se va a iniciar el periodo republicano, destituyendo entonces al rey de Francia, Luis XVI. Se lo destituye y se lo ejecuta, iniciando entonces la fase de la Convención Nacional, que va a durar del 92 al 95. La Convención Nacional va a ser una etapa marcada por el terror jacobino, el gobierno de Maximiliano Robespierre, que era el líder precisamente de este periodo jacobino. Los jacobinos van a tratar de implementar un gobierno liberal pero radical,
la dictadura jacobina va a ser muy fuerte. Cualquier persona sospechosa de ser monárquico, ser contrarrevolucionario, va a ser asesinada. Asesinada dentro de una de las máquinas favoritas de Robespierre, que va a ser la guillotina, inventada por Guillotin, así se llama el que inventó la guillotina, se llama Guillotin, inventa la guillotina, y con eso se decapita a diestra y siniestra un montón de oficiales, curas, personas sospechosas de ser monárquicas y demás. Robespierre lo que quería era iniciar una especie de reforma cultural en torno al liberalismo, en donde se eliminen precisamente todas figuras que recuerden a la monarquía y demás. Es una etapa de gran persecución, es una etapa de terror, por eso es que se conoce como el terror jacobino, la dictadura jacobina. Incluso se cambia el calendario, por eso es que aparecen meses como Termidor, Brumario y demás. Esos meses nacen precisamente durante este periodo. Ahora, ¿por qué se cambia el calendario? Porque si ustedes se dan cuenta, el calendario es el calendario gregoriano, que es de origen católico cristiano. Entonces, dentro de este esfuerzo revolucionario de cambiar incluso la cultura, pues Robespierre lo que quiere hacer es cambiar también el calendario y el nombre de los meses. Pero todo culmina con el golpe de Termidor. El 27 de julio de 1794, Robespierre es capturado, sentenciado y ajusticiado. Se intentó matar tirándose un balazo, pero lo único que logró fue destrozarse la mandíbula. Al final fue guillotinado también. Robespierre termina siendo guillotinado y a partir de aquí se inicia el gobierno del directorio. Es un gobierno moderado pero ineficiente, en donde vamos a tener como principales líderes a la alta burguesía francesa. Es durante este periodo del directorio en donde un oficial va a empezar a ganar gran renombre e importancia dentro de Francia. Un militar francés empieza a lograr victorias importantes en contra de los austriacos, en contra de los prusianos, y de esta manera entonces empieza a alcanzar fama y popularidad. Las victorias de Napoleón van a ser importantes, lo cual va a hacer que para esta época Napoleón ya sea reconocido como y se ha visto como un héroe nacional dentro de Francia. Ahora bien, Napoleón nace en la isla de Córcega, por eso es que le dicen Corso. En realidad, Napoleón nace en el seno de una familia italiana. Lo que pasa es que en este momento, justo un año antes, justo el año en que nace Napoleón, me parece, o un año antes que nace Napoleón, esta isla pasa de ser de Italia a pasar a manos francesas. Y por eso es que Córcega termina estando bajo el dominio francés. Los papás de Napoleón deciden enviar a él y a sus hijos, a él y a sus hermanos, perdón, a la Academia Militar Francesa, y ahí él se forma como militar, pero a él le van a hacer bullying por el hecho de que venía de una familia de origen italiano y tenía un fuerte acento italiano cuando hablaba el francés. Napoleón no tenía amigos, según su biografía, en el colegio. Era brillante, era muy bueno en los estudios, pero no tenía amigos y se la pasaba leyendo el Príncipe. Al final, Napoleón termina destacando dentro de su clase, se gradúa como, me parece que oficial de artillería, y de ahí empieza a escalar y escalar hasta que llega precisamente a convertirse en uno de los principales héroes del proceso revolucionario. Precisamente esta condición de militar exitoso y héroe nacional le permite a él, junto con otros miembros, dar un golpe de Estado en el golpe del 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, consolidando a Napoleón y a sus allegados al poder. En un primer momento vamos a tener el consulado. Dentro del consulado, liderado evidentemente por Napoleón, Napoleón va a ser el cónsul principal de este consulado, se va a firmar el concordato con la Iglesia Católica. El Papa Pío VII decide llegar a un acuerdo con Napoleón y de esta manera entonces se deja de perseguir a la Iglesia Cristiana Católica en el año de 1801 en Francia, evidentemente. Se establece la libertad eclesiástica y de esta manera Francia y la Iglesia Católica vuelven a ser amigos. Se establece el Código Civil Napoleónico de 1804 y al final Napoleón se va a dar cuenta que ya no necesita a los otros dos cónsules y va a ser coronado como emperador y van a ser el periodo imperial de la Revolución Francesa. Bien, primero, lo que buscaba Napoleón era difundir las ideas liberales, pero a sangre y fuego.
va a expandirse precisamente la Revolución Francesa conforme los soldados franceses van a ir conquistando varios territorios. Se va a desarrollar la batalla de Austerlitz, la batalla modelo, en donde Napoleón va a lograr derrotar a todos sus enemigos. Van a haber una serie de coaliciones que van a caer rendidas ante Napoleón. Napoleón va a terminar por controlar mayor parte de Europa Occidental. Se decreta en Berlín un bloqueo continental contra Inglaterra y ahí se va a tratar precisamente de asfixiar a Inglaterra, sin embargo no lo va a lograr porque Rusia y Portugal van a seguir siendo aliadas de Inglaterra. Por eso es que Napoleón va a tratar de invadir Portugal a través de la península ibérica y luego se va a dar cuenta que se puede quedar con España. Lo que pasa, y lo vamos a ver en la siguiente clase, lo que pasa es que España en un primer momento era enemiga de los revolucionarios franceses. Sin embargo, cuando llega Napoleón a la cabeza, España dice, está bien, seamos aliados. Y se unen precisamente España y Francia para derrotar a Inglaterra. Los franceses, para poder atacar Portugal, pasan por España y terminan conquistando Portugal. Pero ya no vuelven a Francia, se quedan en España. Y esto va a hacer que a la larga Napoleón termine por derrocar a la corona española e imponga a un nuevo soberano, que va a ser su hermano, el famoso José Bonaparte o Pepe Botella. Esto va a ser un evidente fracaso también. Va a tratar de invadir Rusia y otro de sus fallidos planes va a ser la invasión a Rusia, en donde pues, básicamente termina siendo derrotado. Bien, en el año de 1813 es derrotado en la batalla de Leipzig y es enviado a el exilio en la isla Elbe. Sin embargo, un año después retorna, forma un gobierno que se conoce como el gobierno de los 100 días y va a iniciar nuevamente un enfrentamiento en contra de las coaliciones. Al final es derrotado en Waterloo el 18 de junio de 1815 por los prusianos y los ingleses. Y luego Napoleón abdica en París por segunda vez y es derrotado y es desterrado, esta vez a la isla de Santa Elena, en la costa occidental de África. Muere el 5 de mayo de 1821. ¿Cuándo muere Napoleón? Pues se restituye la monarquía francesa, pero va a ser una monarquía constitucional nuevamente liderada por los Borbones. Por eso es que la monarquía absoluta termina siendo abolida en Francia, porque a pesar de que vuelven a tomar el poder los Borbones, esta monarquía no es absoluta, sino es una monarquía constitucional. Se disuelven los privilegios estamentales, se abole la servidumbre y los derechos feudales dentro de Francia. Así que la Revolución Francesa al final, a pesar de que fue derrotada, tuvo sus, o sea, militarmente derrotada, y Napoleón es derrotado y demás, tuvo sus importantes beneficios para la sociedad francesa. Mientras esto se estaba desarrollando en el continente, en Inglaterra vamos a tener la revolución industrial, la primera vez en donde el mundo alcanza niveles productivos nunca antes vistos. Antes, básicamente, toda la producción era artesanal y se demoraba la vida en producir telas y demás. Sin embargo, con la invención de nuevas máquinas y con el utilitarismo científico de los ilustrados, ¿recuerdan el utilitarismo científico? El poner a disposición todo lo que se conoce. Pues bien, se logra entonces en el siglo XVIII alcanzar estos niveles de producción. Es un proceso de transformación tecnológica, económica, social y cultural que se inicia en Gran Bretaña en el siglo XVIII. ¿Por qué económica? Porque va a lograr iniciar lo que se conoce como el capitalismo industrial y evidentemente va a transformar el mundo. Sociales, porque las ciudades se van a readaptar y las sociedades se van a readaptar precisamente a estas nuevas realidades económicas. Culturales, nuestra forma de entender el mundo, de relacionarnos con los pares, de consumir, van a cambiar. Esto va a ser producto de la revolución industrial. Causas. Inglaterra va a tener una gran estabilidad monárquica en torno a la monarquía parlamentaria. Como hemos visto, el siglo XVIII fue muy convulso en el continente. Sin embargo, en Gran Bretaña no. En Gran Bretaña tenemos una estabilidad política que le va a permitir precisamente iniciar este proceso de revolución industrial. Crecimiento demográfico. Para esta época hay una gran cantidad de personas que están naciendo. Este crecimiento demográfico es importante porque van a ser los que luego van a terminar trabajando en las fábricas que van a aparecer en Inglaterra. La revolución agrícola británica que permite precisamente este gran boom demográfico, una abundancia en materias primas, sobre todo en Inglaterra, con el carbón que va a permitir el desarrollo de esas máquinas y una gran acumulación capitalista. Fuentes de energía, carbón y vapor, materia primaria, hierro y algodón, sobre todo en la industria textil. Inglaterra se va a convertir en la manufactura del mundo.
para esta época. Se inventa precisamente, o se mejora, mejor dicho, la máquina de vapor. James Watt perfecciona precisamente esta máquina y le permite, con el perfeccionamiento de esta máquina, poder alcanzar niveles de producción nunca antes vistos. La máquina a vapor va a permitir, por ejemplo, la invención de la locomotora, la invención del barco a vapor, que van a permitir conectar las cosas y llevar mercancías a velocidades nunca antes vistas. Y evidentemente esto va a favorecer mucho el dinamismo comercial. De la misma manera se va a inventar el telégrafo, que va a permitir, entre otras cosas, poder comunicar a la gente de forma mucho más rápida sin tener que esperar que vengan cartas desde lugares muy lejanos y demás. Consecuencias: la gente en las ciudades la gente en los campos empieza a migrar a las ciudades. ¿Por qué? Conforme se va aumentando la rentabilidad agrícola, van a haber grandes compañías agrícolas que van a empezar a acaparar cada vez más tierras. Esto va a hacer que los pequeños propietarios ya no tengan mayores ganancias y pues su única salida va a ser vender, y de esta manera van a quedarse sin tierras y van a migrar a las ciudades, y las ciudades van a entrar a trabajar precisamente en estas fábricas que se están creando. Las ciudades empiezan a crecer. Los talleres artesanales no pueden competir con los niveles industriales. Las condiciones laborales de este primer momento de capitalismo industrial van a ser realmente duras. Se trabaja todos los días de la semana, 12 horas hasta 14 horas diarias. Mujeres y niños trabajan también, pero reciben mitad de pago porque decían que trabajaban menos que un hombre adulto, y de esta manera se beneficia mucho más, evidentemente, el dueño, el capitalista industrial. Precisamente para poder frenar este tipo de abusos surgen los sindicatos. Y esto se va a desarrollar a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad del siglo XIX se descubren nuevas tecnologías que permiten, evidentemente, un nivel de industrialización y de producción mucho más grande. Bien, culminado entonces el periodo, volviendo al continente, culminado entonces el proceso de revolución francesa impulsado por Napoleón, se va a producir la restauración europea. ¿Qué es la restauración europea? Básicamente volver al antiguo régimen en los países en donde Napoleón había implementado el liberalismo y demás. ¿Quién va a ser el que dirige esto? Clemens von Metternich, que va a ser precisamente un consejero crucial. Se restablecen entonces las monarquías absolutas en los países como Prusia, por ejemplo, Austria y demás. Se reordena también el mapa político europeo. Se forma la Santa Alianza, que va a ser una alianza monárquica, militar y religiosa con el objetivo de evitar que el liberalismo vuelva a expandirse por Europa. Sin embargo, no lo van a lograr porque en las siguientes clases vamos a ver de los procesos revolucionarios impulsados por la burguesía, las famosas revoluciones liberales. Los principios de la Santa Alianza: no es posible la paz sin un monarca legítimo, perdón. Van a hablar del intervencionismo: cada potencia es responsable de mantener el orden internacional, y a través de los congresos se va a buscar establecer una paz sin la necesidad de entrar en guerras, además de que cada monarquía va a tener la capacidad de auxiliar a las monarquías que estuvieran tambaleando o que estuvieran en peligro. Y de esta manera entonces pasa, por ejemplo, en el proceso revolucionario de 1830 y de 1848, van a ser las monarquías absolutistas las que van a enviar ejércitos para tratar de sofocar rebeliones en diferentes partes. Pero eso ya es motivo de otras clases. Conmigo será hasta el siguiente lunes. Voy a proceder a dar las claves de esta semana. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la B de barco, la 2 es la C de casa, la 3 es la B de barco, la 4 es la A de avión y la 5 es la B de barco. Repito: 1 B de barco, 2 C de casa, 3 B de barco, 4 A de avión y 5 B de barco. Estas serían las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Que tengan un muy buen inicio de semana. Nos vemos, compañeros. Cuídense bastante. Por cierto, vuelvan a usar mascarillas, y los que no usan las mascarillas y demás, porque parece ser que el COVID está volviendo y está volviendo con fuerza. Así que cuídense bastante, que ya estamos en una cuarta ola. Hasta luego, compañeros. Que tengan muy buen inicio de semana.